Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Esta linda mañana fresquita que estamos teniendo, no porque haga frío, sino simplemente porque hay acá en San Lorenzo, una linda garúa, ¿verdad? Y algunos parece que todavía se están pegados a sus sábanas. Espero que todos hayan salido bien en el examen. Como les expliqué, era una parte teórica, pero es un abordaje un poco distinto de ver la lengua, porque a veces ustedes le tienen cierta fobia a la gramática. Y entonces es entender el contexto de la lengua castellana para poder ir avanzando en ello. Hoy nos toca una introducción a un tema central que ya les anuncié, es la gramática de la lengua castellana. Entonces, ¿qué es algo una idea fuerza que hemos visto hasta ahora siempre en las otras clases de comprensión y de historia de nuestra lengua? Es de que la lengua castellana tiene muchos años de evolución. Nosotros no podemos negar que la lengua castellana se formó en ciencias sociales, se dice, se construyó a lo largo de siglos. Y desde Alfonso el Sabio, que fue un rey que estaba muy preocupado por la lengua castellana, la lengua castellana se normatizó. ¿Qué quiere decir eso? Tiene reglas de ortografía y tiene reglas de gramática. Entonces, a veces nosotros solo vemos ese tema de decir, no, escribir en castellano es muy difícil. El castellano tiene muchas reglas. Dios mío, vos sos un obsesivo que te pasás corrigiendo. Eso es un poco dudoso porque una de las aspiraciones tiene que ser que nosotros como ciudadanos paraguayos podamos comunicarnos integralmente, como ya les dije, desde las dos lenguas. Y la lengua de los negocios, la lengua internacional de Paraguay es el castellano. La lengua nativa, la que nos da la identidad a nosotros, es el guaraní. Y el idioma popular que surge y coexiste con estas dos lenguas es el famoso Yopara o el famoso Yejero. Entonces, miren, la lengua castellana es una de las lenguas más normadas, que tienen más normativas del mundo. Pero si a ustedes les gustasen las reglas, entonces su aprendizaje de la lengua castellana sería más rápido y sería más ameno. Tal vez la forma en que les enseñamos en la primaria y en el colegio no sea la más divertida, no sea la más marketinera, y por eso nosotros no estamos teniendo los resultados
que queremos con ustedes en su expresión lingüística. Por ejemplo, miren, vamos a hacer un comparativo de nuestra lengua castellana. Por ejemplo, algunos de ustedes van a volver, o sea, todos van a volver a dar inglés. Algunos ya hablan inglés. ¿Cuál es el principal problema del inglés, sobre todo del inglés norteamericano? ¿Cuál es un problema? Díganme un poco, por favor. La pronunciación, La pronunciación. ¿Por qué, Jazmín, la pronunciación es un problema, mi nena? porque ellos leen sus letras de otra forma que nosotros. Claro, ellos no tienen regla en eso. Se escribe de una forma y se lee de una forma distinta. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Yo puedo leer Shakespeare, ¿verdad? Y no tengo por qué leer Shakespeare, ¿verdad? Porque en el castellano se lee como se escribe. Ahí ustedes tienen un ejemplo de que la lengua castellana está más normativizada incluso que el inglés. Entonces vamos a encontrar, fíjense ustedes, es normal encontrar, y se hacen muchas bromas, los que estudian inglés británico con los que estudian inglés norteamericano. Se dan cuenta que la pronunciación es totalmente distinta. Sí. Y se hacen bromas y se tientan. Tocayo, ¿Cómo te va, Pipo? Pero con razón la lluvia desde ayer te despertaste. Increíble eso. Bueno, apenas mire. apenas me dice, no, no dudo y te lo. Bueno, entonces, miren, ahí llegaron esos son los bro bilingües, los BD, pero por eso nomás, porque son bilingües los dos. Bueno, entonces, miren, nosotros en el castellano tienen que entender que nosotros leemos, ¿cómo se dice? Nosotros leemos como si fuera que estamos escribiendo. Punto uno. Si ustedes pudieran ver lo que yo estoy viendo, Víctor Brites y Pipo Pineda, yo no sé qué hay entre estos dos, pero hay algo raro. Porque que yo tenga acceso a ver que Víctor Brites está tirado en la cama y que el que le está grabando es Pineda, quiere decir que estos dos durmieron juntos. 2 más 2 es 4. Así que Mi primo es del... ya saben, chicas, ya bajen nomás los decibeles, estos juegan en otro equipo. Bueno, bueno. O son de doble filo. Bueno, Ni loco. atiéndanme, vamos a volver a lo serio. Bueno, cállate ya, Pipo. Atiendan. Ya Nosotros silenciar el micrófono. en el castellano no tenemos los problemas de la lengua inglesa con la pronunciación. Pero también yo les comenté la otra vez y siempre recalqué que la lengua evoluciona. Mire, cuando yo era chico, hace 200 años, cerca de la independencia de Paraguay, por ejemplo, existían letras como la CH y existía el cha, che, chi, cho, chu. Y la CH era una letra. Sepan de que ahora la CH ya no existe en nuestro alfabeto. Existen la C y existe la H, pero no la CH como letra. Entonces, si, por ejemplo, un apellido Achón se sigue pronunciando así, pero cuando se lo va a dividir en letra es A, C, H, O, N. Algunos con acento y otros con acento, de acuerdo a cómo se los registró. Pero ya no se dice A, C, H, O, N. ¿Por qué? Porque esa letra cayó en desuso. Entonces,
Otra cosa, para los que gustan del fútbol, las pronunciaciones también sufren cambios, porque la lengua es dinámica y acá se van a reír de mí, porque fíjense, nosotros antes teníamos el tla, tle, tli, tlo, tlu. Entonces, por así decirlo, decíamos el Atlético de Madrid, que es el equipo español que a mí me gusta. ¿Verdad? Ahora se descompuso esa palabra, la pronunciación no pasó más a ser el tla y se pasa ahora a decir el Atlético de Madrid. Por ejemplo, antes era el Océano Atlántico, ahora es el Océano Atlántico. ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Bueno, el océano no es más Atlántico, donde solemos ir a vacacionar, es Atlántico. Atlántico. ¿Por qué esto? Porque la lengua castellana tiene su sede en Madrid, la Real Academia. Y esa es una pronunciación que se impuso en España. Y de a poco la tendencia es que nosotros nos expresemos de esa manera. Pero son cambios que llevan mucho, pero el que escuche o al que le guste el fútbol español va a encontrar que la pronunciación española es Atlántico. Ahora, ustedes me van a decir, profe, pero estamos todos locos, yo no puedo pasar de un día para otro a decir el Atlántico, el Atlético. No, no se nos impone. La pronunciación se da de acuerdo al regionalismo. Esos son modos, modismos. Por ejemplo, yo no sé, ¿alguno de ustedes vio en el colegio psicología? ¿Sí o no? Todos vieron psicología. Sí, pero vagamente. Vagamente, bueno, pero atiéndanme bien. Antes teníamos en la escritura, como es una palabra que tiene origen en el griego psique. Atiendan, psique, PS, psique. Entonces era psicología. Estoy exagerando esa P del comienzo. Pero ahora se le ha quitado eso y es psicología con S. ¿Notaron ese cambio? O por ejemplo en el mes de septiembre. Septiembre. Se quitó la P y se dice indistintamente septiembre. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es la correcta? Las dos. Porque los usos en la lengua tienen más bien carácter prospectivo, o sea, van para el futuro. Miran, por ejemplo, aquí no hay nadie que se llame Rafael. Pero, por ejemplo, antes, Rafael, para obtener la F, se tenía que poner una PH y se escribía Rafael. Ahora es Rafael. La PH dio origen a la F. Entonces, miren, son cosas que la lengua va normatizando. Ella va arreglando, se va puliendo. Tanto es así que mucha gente dice que hablar bien el castellano ya es ahora como hablar alemán. El alemán es una lengua bastante normada, pero muy rara. Y es muy difícil su aprendizaje. Entonces, fíjense que nuestra lengua bien usada es también perfecta para escribir artículos científicos y para hacer publicaciones. ¿Por qué vemos estos ejemplos?
porque forman parte de lo que la gente llama la policía de la lengua, o sea, la gramática. ¿Por qué? Porque al escribir o al pronunciar una palabra, se debe ser tan claro y tan preciso que nadie se quede con dudas, que todas las personas que te están escuchando te comprendan, porque la lengua tiene este carácter internacional y se tiene que comunicar. Pero nunca se le fuerza a una persona a aceptar algo de la lengua como una imposición. Por ejemplo, fíjense, nosotros usamos el vos, o sea, hacemos lo que se dice el voceo. Nosotros, nuestro lenguaje es más coloquial. Y la gente dice que nosotros, los rioplatenses, que usamos el vos, somos como más cálidos, somos como más confianzudos. Sin embargo, van a ver Bolivia, Perú, sobre todo Ecuador y demás, utilizan el usted. Pero fíjense que nosotros, al usar el usted, como que ponemos una distancia con la persona que estamos hablando. Parece como que le marcamos así. Nosotros usamos el usted cuando nosotros estamos enojados, cuando nosotros redactamos formalmente, cuando hacemos una petición, una nota, pero nosotros generalmente usamos el vos. Sí. Eso no está mal, es parte de nuestra identidad y es parte de nuestro uso de la lengua. Entonces, vamos a ver algunos pequeños tips que tiene el castellano. Para empezar, todos ya saben, una oración tiene sujeto y verbo. Lo mismo. Inclusive si está el verbo, que es la acción o cosa atribuida al sujeto, nosotros ya tenemos una oración. Por ejemplo, yo digo corrió. Simplemente digo corrió. ¿Cuál sería el verbo ahí? Corrió. El verbo, muy bien. ¿Y el sujeto que yo puedo inferir de corrió? La persona. ¿Pero qué persona? ¿Cómo decimos nosotros en el castellano? Él, Pero no puede ser El ella también, sí, ¿no? Ella corrió. machismo. ¿Eh? Machismo. No. La lengua castellana no es machista. Un poquito así, levemente. Pero fíjense que nosotros si decimos corrió, podemos decir ella corrió, él Él corrió. corrió. Bueno, Obvio. ¿y en qué tiempo está eso? Pasado. Pasado. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Allí, a partir de un verbo, que vuelvo a repetir, es la palabra que lleva la acción del sujeto, que indica movimiento, vida. Nosotros ya podemos tener una oración. Por eso es que, a diferencia del inglés, nosotros o del alemán no tenemos el neutro, porque nosotros, el él y ella, incluyen a todas las personas. Cuando hablamos en plural de los seres humanos, lo hacemos en masculino. Por ejemplo, yo no puedo decir el famoso todes corrió. ¿Me entienden? Porque no existe. Entonces nosotros tenemos el yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Y de ahí tenemos las personas derivadas, ¿verdad?
Vuelvo a repetir. Yo, tú, él, nosotros, vosotros corrieron. Entonces, miren, ¿qué es lo que? Entonces vemos. Cuando tenemos el verbo, nosotros ya podemos inclusive a veces decir tenemos una oración. Por lo tanto, el verbo siempre tiene que estar bien escrito. Entonces, miren, del verbo yo puedo inferir el sujeto. Ahora, si yo digo él o ella corrió fuertemente, le estoy poniendo un complemento. ¿De qué tipo de complemento les hablo, chicas, con los muchachos, cuando les digo fuertemente? De modo. Ella corrió fuertemente. Él corrió fuertemente. ¿Entienden? Ahí ustedes tienen que inferir de qué forma corrió fuertemente. ¿Qué indica eso? De modo. Ahora, si yo digo, por ejemplo, ella corrió bajo la lluvia, ¿qué tipo de complemento es? ¿Mm? Ella corrió bajo la lluvia. ¿Mm? ¿No es acaso también de modo? ¿Sí o no? Cuando yo digo, ella corrió bajo la lluvia, ¿es de modo? Sí, porque es también situacional, ¿me entienden? Ella corrió bajo la lluvia, es un modo. Como yo digo también, él corrió bajo un espléndido sol, también es modo. Pero fíjense, ahí estamos hablando de un modo geográfico, estamos hablando de un modo de tiempo, de circunstancia, etcétera, etcétera. Esperen que este bicho me está pidiendo actualizar. Qué rápido pasa, Dios mío, no puedo, pero voy a esperar un rato, ¿sí? Bueno, entonces, miren, ¿qué sucede, gente? Lo básico de la lengua castellana son los verbos. Yo quiero que ustedes entiendan que los verbos tenemos pasado, presente, futuro. Yo no les voy a torturar con eso del pluscuamperfecto o el futuro imperfecto, porque no da nuestro tiempo para eso. Pero debe de haber una perfecta concordancia en nuestras oraciones entre el verbo, el sujeto y el complemento. Eso es lo que el paraguayo no hablante de castellano le cuesta más. Los artículos, el, ella, lo que sea, el verbo y que coincida con el complemento. Entonces, la actualización que debemos de hacer en nuestra chip es de que la unidad básica del castellano, ¿verdad?, es la oración. Y las oraciones tienen que estar bien escritas y las oraciones tienen que estar concatenadas, unidas unas a otras. En una oración yo tengo que expresar una idea, porque es una unidad básica. Y cuando uso varias oraciones, estas oraciones tienen que estar separadas por lo que amerite el punto, la coma, el punto y coma, el punto final, etc. Porque
yo miro sus redacciones. Ustedes me escriben, pero les estoy hablando que ustedes escriben un párrafo, perdón, me escriben 10 párrafos para hacer una redacción. De esos 10 párrafos, cada párrafo tiene otra vez 10 renglones, 10 oraciones. Sin embargo, una buena escritura utiliza párrafos pequeños, no más de 5 renglones, donde yo exprese claramente, ¿verdad?, lo que estoy queriendo decir y comunico. Entonces, por ejemplo, voy a poner una nota, la fecha. Ya les expliqué que cuando yo no sé el título de la persona, utilizo el don o doña, que es un arcaísmo que significa de origen noble. Le pongo si sé el cargo y, por ejemplo, me dirijo a usted a fin de solicitar su ayuda para la confección de un trabajo práctico para mi universidad. Punto. Abajo. Dicho trabajo consiste en aplicar un test de conocimiento de la gramática castellano al personal de la empresa a su digno cargo. Punto final. Espero su ayuda para este joven universitario que quiere seguir el camino del aprendizaje. Punto. Abajo. Agradecido desde ya por su fina atención, se firma. Se dan cuenta de que una nota así estructurada es más pulcra que una nota de yo estoy haciendo luego la carrera de administración en la Uninorte y por eso vengo junto a vos para decirte que yo quiero luego hacer un trabajo con tu personal porque viste que ese profesor muy arreglado todo en castellano y a pesar de que es muy churro, es muy arquel el profesor de castellano y entonces él luego nos pidió hacer un trabajo para que vos me puedas firmar pues yo tengo lo que presentar. Ese es castellano paraguayo, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces a la persona no le está interesando tu situación. Lo que interesa es lo que ustedes le pueden ofrecer. Ahora, yo les envié y les voy a volver a enviar si es que ustedes lo perdieron, así como 10 libros de ortografía, de hablar en castellano, leer en castellano, pequeños libros de gramática, para que ustedes tengan toda a disposición lo de castellano. Hoy cuando alce el video también voy a alzar unos no ejercitarios, sino unas cosas más para leer y trabajar con eso, para pulir. Porque quiero que sepan de que expresarnos correctamente en una lengua siempre va a requerir que leamos. ¿Y qué es lo que vamos a leer siempre? Siempre la parte de gramática es la que más nos cuesta. Ahora, nosotros los paraguayos, nuestra gramática en lengua española es desastrosa. Pero no son solamente ustedes. Miren, a uno de los pocos que nos evaluaron a nivel nacional como gremio somos los maestros. Y nos aplazamos el 92%. Entonces, entienden, la raíz de esto no es del problema de lectoescritura, no es culpa de ustedes. Yo no quiero que ustedes se sientan mal, pero sí que es un problema endémico nacional. Y yo les quiero pedir que ustedes siempre consulten sus libros que yo les he pasado, los guarden en la memoria de su teléfono y ante una duda usen su diccionario de la Real Academia.
¿Hasta qué hora tenemos tiempo, gente? Hasta las 10. Bueno, genial, porque acá me está pidiendo que yo en 2 minutos 20 me actualice a Pro para poder seguir con la reunión. Me dan unos ¿Qué? minutos. A mí no me suele hacer problema, pero ahora me aparece esto de que tengo que actualizar al Pro. Me Profe, dan, actualizar nomás, profe. Esperamos. actualizo nomás Tiempo de directo espera. y continúo. Claro. Dale, espérenme un minuto, por favor, ¿sí? A ver, Y continuamos. Acá me aparece email y contraseña. Qué cosa. Cuando la clase está más linda. Dale. Pisado, de. No fue, bro. Ahí está nomás, profe. Acá estamos en la lucha, ¿no? Espera nomás ahí. Raramente que estás viniendo a clase. Así que quédate no ahí, Pipo. ¿Qué pasó, profe? Y raramente que estás en clase, digo. Víctor se va a despertarme pesado. Y bueno, pero está bien. Si durmieron juntos acurrucaditos, está bien. Profe, vos ¿No nomás. te llegó el desayuno en la cama? No, en la mesa. Ah, en la mesa. ¿Qué cosas? Sí, mal educado ya. Eso tiene que ser un poco más cariñoso decirle que después de una Profe, noche vos dormir nomás tenés esa acurrucado.